Babi es promotora cultural por excelencia. Desde la Casa de Iberoamérica crea proyectos y espacios de sumo provecho. Confiesa que le encanta su trabajo y es de esas personas que siempre está haciendo algo. Más de 2 décadas la han visto desplegarse en esta institución a la que ha dedicado buena parte de su talento. A Bárbara Martínez Pupo, no sabemos cómo, el tiempo le alcanza para todo, incluso para conversar hoy con nosotros. Babi, exactamente qué es lo que hace un especialista en gestión de proyectos. Un gestor de proyectos, Maite, se dedica sobre todas las cosas desde el principio a diseñar, planificar, organizar determinadas acciones que llevan toda una programación de conjunto para llegar a su momento de realización. Pero es la persona que evalúa proyectos que otras personas además le presentan en la institución. Desde la Casa de Iberoamérica, desde la gestión de proyectos, evidentemente hay cosas que son muy de mi creación. Llevo en la institución ya van a ser 26 años, por lo tanto he tenido tiempo bastante para diseñar desde mi propia autoría una serie de proyectos allí, pero muchos otros llegan a la institución como un deseo de otras personas que quieren hacer y que entonces pasan por un equipo que es el área de gestión de proyectos de nosotros, donde a nosotros los especialistas nos toca entonces evaluar si cumple con los requerimientos de la institución, con los objetivos de la institución, con la misión de la institución y además guiarlos un poco y orientarlos hacia qué cosas pueden hacer como parte de esos proyectos para poder llevarlos a vías de hecho. Tú estudias sociología en la Universidad de Santiago de Cuba. ¿Te sirvió después la carrera, esa especialidad para tu trabajo futuro en la Casa de Iberoamérica? Sí, como no, esto es una especialidad excelentísima por la formación integral que da a todo el que la estudia. Evidentemente te forma para trabajar diferentes áreas de la sociedad, pero sobre todas las cosas para trabajar con población. El hecho de poder, de aprender a trabajar las relaciones sociales, de poder comunicarte mejor con las personas, te abre un diapasón enorme que permite que todo lo que sea trabajar con público, que es desde lo que va de frente a la institución Casa de Iberoamérica, se hace un poco más asequible, o sea, te prepara para todo eso y te prepara de manera integral en la comunicación, para con las personas y para con otras instituciones, te prepara desde las relaciones públicas, te prepara, y el entendimiento también de cómo son los procesos de relación interinstitucionales también. Bueno, hemos hablado ya de proyectos que han nacido de ti, ¿por qué no mencionamos algunos de ellos que estoy completamente segura de que muchas de las personas que están viendo hoy el programa han tenido la posibilidad de participar o de tener conocimientos de eso? Sí, como no, desde que yo entré al principio fui investigadora y sobre todas las cosas trabajaba o comencé a trabajar desde los objetivos de la institución en el tema de la huella hispánica, que eso es algo que podremos hablar un poquito más adelante, pero como tal, ya cuando paso al departamento de gestión de proyectos, la entidad nuestra estaba haciendo un cambio importante, bien drástico, puesto que éramos una unidad presupuestada con todas las actividades y evidentemente empezamos a quedarnos sin presupuesto para trabajarlas, o sea, qué podíamos hacer para salvar la institución y poder seguir haciendo lo que nos gustaba. Y entonces en ese momento tuvimos que empezar a diseñar algunos proyectos que sustentaran de alguna manera tanto la programación general de la institución como la economía de la misma para poder proveer todas las demás actividades que hacíamos. Y entonces empecé a hacer otros proyectos nuevos de mi creación, uno de los principales que surgió a raíz del 2011 más o menos y que todavía se está llevando a cabo, que ya ha tenido incluso investigaciones que han demostrado la factibilidad, la importancia que tiene desde el punto de vista de la estadística por la cantidad de personas que han pasado por ello y se han beneficiado, como de la calidad
en cuanto a personas específicas que hemos entrevistado y hemos logrado conocer el impacto que ha tenido en sus vidas, que es el proyecto Socialización de Saberes. Ese es un proyecto que se encarga de los cursos de capacitación a la población, los nuevos cambios, o sea, los cambios enormes que han ocurrido en los últimos años en el país. La gente participa muchísimo. Muchísimo. Acá se hacían cursos, yo recuerdo, fundamentalmente la Asociación de Comunicadores para personas que tenían que ver con las ramas en que se desempeñaban, y entonces no había para la población en particular espacios donde pudieran capacitarse y prepararse ante esos nuevos cambios, donde habían múltiples formas del mercado no estatal abriéndose, y entonces en ese momento dijimos, bueno, esta es la oportunidad, y yo planteé el proyecto en la institución y fue uno de los que mayor alcance ha tenido, mayor impacto ha tenido. Hemos formado muchísimos estudiantes. Y se ha mantenido hasta el día de hoy. Exactamente, hasta el día de hoy. Y lo buscan muchísimos padres con hijos que van hasta allí para que pasen una especialización y abren sus propios negocios. Hay muchísimos negocios de barbería en la ciudad y peluquería que han pasado que por han allí. Salido desde la Casa Iberoamérica, desde el proyecto Socialización de Saber. Efectivamente, ese es uno de los proyectos más interesantes e importantes que tiene la casa y en los que, bueno, pues Babi ha sido fundamental. Ahora, la Casa de Iberoamérica sintetiza labores investigativas que nos vinculan fundamentalmente con nuestra herencia española, que ya hemos estado conversando y lo vamos a seguir haciendo en el transcurso de esta tarde. Pero yo te propongo ahora un paréntesis para dirigir una mirada precisamente al tema migratorio español. En estos tiempos vamos a verlo. Durante siglos, miles de españoles buscaron en Cuba una nueva vida, llena de promesas y sueños. Las razones eran muchas: pobreza, guerras, hambre y falta de oportunidades en la península ibérica. Gallegos, asturianos, canarios y catalanes llegaron por miles, cargando esperanzas en sus humildes maletas. Cuba era entonces una joya del Caribe, rica en caña, azúcar, tabaco y café. Muchos emigraban huyendo del servicio militar, otros del hambre provocada por la crisis agraria española. Los canarios fueron los primeros en llegar, creando comunidades fuertes en campos y pueblos cubanos. Se establecieron en zonas rurales cultivando la tierra con esfuerzo, perseverancia y profundo arraigo cultural. Gallegos fundaron panaderías, bares y negocios, dejando huella en la economía urbana de La Habana. Asturianos y cántabros trajeron sus costumbres, bailes y acentos, muy reconocibles aún hoy en día. Andaluces llegaron con alegría, guitarra y espíritu festivo, aportando ritmo y sabor a la isla. Muchos españoles llegaron sin nada, pero con la firme voluntad de progresar con trabajo duro. Algunos prosperaron como comerciantes, agricultores o artesanos. Otros quedaron en la lucha diaria constante. Las asociaciones regionales ayudaron a los recién llegados con comida, hospedaje y oportunidades laborales básicas. Surgieron sociedades de beneficencia gallega, asturiana, catalana y canaria, símbolo de unión y solidaridad comunitaria. Se celebraban romerías, fiestas patronales y misas con devoción para mantener viva la identidad española. La lengua, la religión y la música actuaron como puentes entre lo español y lo cubano. Los matrimonios mixtos fortalecieron los lazos entre las dos culturas, creando nuevas generaciones cubano-españolas orgullosas. Muchos emigrantes escribían cartas a sus familias, contando historias de lucha, nostalgia y esperanzas compartidas. Algunos lograban enviar remesas o regresar ricos. Otros morían sin ver nunca más su tierra. Las guerras en España, como la civil, empujaron nuevas oleadas de exiliados políticos hacia Cuba. Cuba acogió a los refugiados con compasión, abriendo sus puertas a los vencidos y perseguidos. Durante el franquismo, muchos republicanos encontraron en Cuba un lugar donde continuar sus vidas dignamente. Intelectuales, médicos, escritores y obreros exiliados contribuyeron al desarrollo cultural y social cubano del siglo XX. Los apellidos españoles se hicieron comunes en todas partes: Hernández, García, Pérez, Rodríguez, entre muchos otros. Con los años, los descendientes mantuvieron viva la memoria de sus orígenes con gran orgullo. La música, la gastronomía y la arquitectura conservan elementos que reflejan la herencia española en Cuba. Plazas, iglesias, fortalezas y casonas coloniales siguen recordando ese vínculo eterno entre ambas tierras. En La Habana, aún se respira ese aire andaluz, gallego y castellano en sus calles. Baracoa, Santiago y Camagüey también conservan huellas profundas de la migración española histórica. La devoción a vírgenes como la Caridad del Cobre y la Virgen del Carmen es compartida. A pesar de la distancia,
España nunca desapareció del corazón de sus emigrantes en Cuba. Muchos soñaban con regresar, pero el tiempo, la pobreza o la política lo impedían frecuentemente. La identidad cubano-española fue tomando forma con fuerza, mestizaje y una rica mezcla cultural única. Los hijos y nietos de emigrantes heredaron valores como el trabajo, la honradez y la familia. Con los años, España también reconoció ese vínculo, ofreciendo nacionalidad a sus descendientes en Cuba. Leyes como la de memoria histórica y memoria democrática reabrieron caminos de reencuentro familiar. Hoy, muchas familias cubanas mantienen viva la memoria de sus abuelos gallegos, canarios o asturianos. Cada familia guarda una foto antigua, una carta o un objeto que recuerda ese pasado migrante. La conexión espiritual entre ambos pueblos es indestructible, forjada en siglos de intercambios, sudor y sacrificios. Cuba fue tierra de acogida, pero también de transformación para miles de almas españolas humildes. El legado está vivo en los apellidos, las recetas, las canciones y los dichos populares. Bueno, definitivamente ya en la última parte tuvimos alguna que otra dificultad con el material, pero pudimos ver bastante de él. Y entonces nos viene a la mente, además estaba conversando yo con Babi, cuánto ocupa a los especialistas, a los investigadores de la Casa de Iberoamérica este tema de la herencia cultural española, pero fundamentalmente en el oriente de Cuba, Babi. Sí, ya te decía al principio que uno de los proyectos fundamentales con el que yo inicié la institución fue el trabajo con la huella hispánica, porque es una línea fundamental en la institución. O sea, evidentemente de la Casa de Iberoamérica, sobre todo desde la parte española, es la que más se ha trabajado y se ha investigado. Nosotros tenemos en la casa 7 comunidades naturales y descendientes de origen español, y evidentemente el trabajo de ellas había que trabajar en función de tributar a que sus actividades tuvieran una fundamentación. Muchos de los dirigentes que empezaban a reunirse, a organizar estas comunidades, no tenían conocimiento para saber cómo hacer actividades para sus miembros, acerca de la historia, los días específicos. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de hacer esa investigación, y hay un proyecto donde existen hoy 11 estudios relacionados con la huella hispánica en Holguín. Esos estudios los hemos nutrido, la casa es unidad docente de aquí de la Universidad de Holguín, y entonces lo hemos nutrido con estudiantes de maestría, de doctorados, de licenciatura, que han entonces establecido por cada una de las comunidades que existen estudios más particularizados acerca de qué queda, porque sí quedan cosas en la familia, cosas que se hacen diferentes. Hay una persona que hace un puerco entero fin de año, y hay personas que, como los asturianos, que les gusta el puerquito chiquito todavía en una bandeja, y lo hacen aún así. Ay, qué bueno. Sí, yo me imagino que esa es una de las investigaciones, bueno, que te ha motivado, pero ¿existe otra de las tantas que has hecho que te haya estimulado bastante? Sí, a ver, como tesis de maestría yo trabajé fundamentalmente el tema de la investigación de la huella hispánica canaria en particular, porque realmente en mi familia tiene ascendencia canaria, y entonces a partir de ahí me motivó muchísimo. Hay varias cosas que fueron fundamentales ahí, partiendo de que mi abuelo, que era canario, mi abuelo era un poquito huraño, los canarios eran carácter muy fuerte, sin embargo, antes de morir su sonrisa reflejaba otra cosa, porque logré depositar un libro en su mano, con una publicación sobre la huella hispánica donde aparecía su familia, donde vio fotos, y parece que el ver reflejado esa historia fue muy lindo para él. Y también el hecho de poder haber entrevistado durante el desarrollo de esa investigación a personas que fueron los últimos nativos vivos que quedaron aquí, en Holguín, personas que dejaron lo último que dijeron, sus últimas historias y testimonios están en esas investigaciones. Ay, qué bonito, bueno, realmente interesante, ¿verdad? Sí, y además conmovedor, sí, porque tiene que ver contigo y con tu familia. Estabas hablando de la docencia, y la docencia es algo que tú no has abandonado, o sea, eres docente porque sí, ¿te gusta mucho? Sí, cómo no, sí, igual por 26 años, nosotros comenzamos desde el 2003 a trabajar la docencia desde la época en que nos llamaron para que era una tarea de la revolución, nos llamaron para hacer atención de capacitación, incluso que lo hacíamos en ese momento sin contratación, de manera gratuita, o sea, una cosa muy solidaria, y lo hicimos desde entonces y nos quedamos en esa, y llevamos 20 y tantos años en la universidad. Yo llevo 26 años ya trabajando con ellos como colaboradora, y con tiempo parcial, contratos de tiempo parcial. Entonces ahora mismo me mantengo trabajando con las maestrías como tutora de tesis, con tribunales o ponencias, o sea, y orientando también a las personas a que logren llegar a un feliz término esa graduación, que a la gente le estimula muchísimo. ¿Cómo no? Bueno, tenemos mucho para seguir aprendiendo en esta conversación que estamos teniendo con Babi. Hay bastante tiempo todavía para seguir desentrañando muchas de las cosas que han estado sucediendo en su vida, pero aquí también nos encanta la
la música y complacer a las personas con los temas o con los intérpretes, con la música de su preferencia. Así que nos vamos a este segmento que prepara Fran Ernesto Riverón Martinola y vamos a ver si es de tu agrado y del de ustedes también. Muy buenas tardes, qué bueno volver a vernos. Muy buen gusto musical tiene nuestra invitada y eso lo pudimos corroborar cuando le preguntamos por sus preferencias y nos dijo categóricamente Maná, de tal modo que nuestro segmento musical dedicado a complacer a nuestros invitados estará acercándose en esta ocasión a la célebre banda mexicana. Tienen una linda historia, ejemplo de solidez profesional y personal, pues ellos han declarado en varias ocasiones la afinidad absoluta que les une, tanto en la música como en la vida. Hay un cariño de hermandad de hermanos, ¿no? Y los hermanos también de repente pueden tener discusiones y todo, pero también nos respetamos mucho. Otra cosa también que ha sido fundamental en esta banda es que no hay egos. O sea, trabajamos en equipo y aunque Fer sea el que más compone y ha hecho unas canciones increíbles, pues ahí está la banda, o sea, apoyándolo para ver cómo quieres arreglar o desarreglar o qué se te ocurre. Y trabajamos igual como productores cuando hemos trabajado, pues sí de repente hay tensión, pero es una tensión buena porque en realidad todo lo que queremos es lo mejor para la canción, ¿no? Entonces, esas cosas creo que han ayudado mucho en no tomar las cosas tan en serio. En ese ingrediente fundamental que es el sentido del humor, siempre nos la pasamos tan bien, sea en la grabación o en el tour, es muy divertido, muy divertido. Y lo que decía mi compadre, el respeto, los cuatro somos muy distintos, sí, pero yo creo que por eso nos complementamos también. Solo así pueden seguir unidos navegando en la cresta de la popularidad. Comenzaron en las calles, en bares underground a finales de 1970. En 1980 decidieron identificarse como Sombrero Verde, con el que grabaron un par de discos y muchas repercusiones, tal vez porque emprendieron el camino del rock, pero en español, entonces un idioma de escasa trascendencia entre rockeros. No es hasta 1986 cuando cambian de nombre, Maná, que en idioma polinesio significa energía positiva, energía que desplegaron sin renunciar a seguir haciendo rock hispanohablante. Al año siguiente firman con la disquera Polygram, lanzan su primer disco titulado Maná, placa que afianzaría el movimiento del pop rock en español. Esa producción les impulsó a seguir explorando sonoridades hasta que en 1990 publican Falta de Amor, disco, vaya paradojas, que sube en popularidad solo transcurrido un año después. Ahí estaba Rayando el Sol, el gran éxito inicial, al que le siguieron otros discos marcados todos con el sello de la popularidad y el reconocimiento, incluso entre públicos europeos. Maná es un típico ejemplo alejado de las tendencias comerciales. Ellos no responden a deseos de casas discográficas, más bien les anima a hacer lo que desean cultivar, y eso es buena música. No quisimos hacer nuestra música en inglés. Yo creo que nuestra mexicanidad, nuestra forma tan latina de ser y de entender el mundo, la quisimos conservar dentro de nuestra música, dentro de nuestras letras. ¿Quién iba a pensar que una banda de Guadalajara, Jalisco, México, cantando en español, estuviéramos llenando un lugar como el que va a haber hoy en la noche, aquí en Londres? No nos hicimos más famosos como Shakira, pues no, probablemente no, o como Ricky Martin, o como Bugs Bunny, este cuate nuevo que canta medio en inglés y en español, el cuate que a mí no más, ¿no? Pero bueno, nos quedamos conservando en un área donde ya tenemos suficiente trabajo, más del que necesitamos, y somos felices cantando en español. Incluso el manager que entró con nosotros un tiempo, que era quizás lo conociste por ahí, era el manager de Ricky Martin, Angelo Medina. Él ya tenía el know-how, toda la experiencia de ver cómo había hecho el global a este artista, y nosotros nos ofrecieron y dijimos, no, oye, les ofrecemos tanto, no, nos quedamos como estamos. Y así, entonces, de esta manera nosotros, lejos de que esa libertad que no, por ejemplo, no tiene Shakira ni tienen muchos de nuestros colegas, la tenemos nosotros. Más de 100 millones de discos vendidos. En sus vitrinas relucen los galardones musicales más reconocidos, Grammys, Lo Nuestros, MTV, en fin.
Maná llena espacios de conciertos prácticamente sin mucha necesidad de promoverlos. Han colaborado y siguen haciéndolo con cantantes de diversos géneros, siempre con el afán de explorar sonoridades, además de tender puentes de amistad. Y justamente lo lograron, porque tal y como traducen su nombre en el idioma de la Polinesia, Maná es energía positiva. La misma energía que sigue animando nuestro programa y que relucirá aún más en los últimos minutos de esta emisión cuando podremos deleitarnos con la música de esta gustada banda mexicana. Nos vemos. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro buen amigo Así Martinola, mismo, que siempre nos lo hace ese disfrutamos. acercamiento, y además he visto a Babi con los ojitos así Sí, lo brillantes disfruté muchísimo. y cantando los temas de Maná, ¿no? Y recordando los primeros discos, que bueno, tanto a ella como a mí son los que más nos Exacto. gustan de esta agrupación. Pero bueno, con Maná, como bien dijo Martinola, vamos a estar en los minutos finales del programa, pero vamos a seguir conversando porque todavía nos queda un poquitico más de tiempo. Y el Congreso Iberoamericano de Pensamiento es algo que tú organizas desde hace ya 17 años. Sí. Esa es otra de tus pasiones, ¿no? Sí. Cuéntame, porque además tiene que ser dificilísimo cada vez que llega ese momento, ¿no? Ciertamente, el Congreso es uno de los proyectos fundamentales que lleva en la institución, que es cada año ocurre, es un Congreso internacional y tiene unos requerimientos enormes porque evidentemente estamos hablando de casi 300 personas participando en diferentes categorías y evidentemente organizar a todo ese tipo de personas con diferentes categorías es bastante difícil, o sea, estamos hablando de personas que vienen desde los primeros, que son los delegados que participan con sus trabajos a nivel nacional, pero que son delegados de provincias y son delegados de la localidad. Entonces los de provincias llevan un alojamiento, llevan un nivel de aseguramiento, trabajos que hay que revisar, edición. Y la Casa de Iberoamérica tuvo en su momento un área de investigaciones que desapareció y que solamente quedé yo como investigadora. O sea, realmente soy yo desde la institución la única persona que organiza el Congreso y se me suman entonces algunos profesores que de por años, por identidad, de amistad personal, relaciones personales, vinieron a colaborar conmigo y se suman en los últimos días del evento, ya cuando casi está al comenzar, unos 10, 15 días antes, pero nosotros desde septiembre estamos trabajando en la organización, por lo tanto es una cometida enorme, es el trabajo con las personalidades, que tú tienes que tener un trato diferencial con ellos, un contacto diferente, una forma de comunicarte, tener en cuenta dónde lo vas a alojar, cómo lo vas a alojar, tener en cuenta lo que van a hacer, Todo lo más mínimo. todo lo más mínimo. Y están los extranjeros que vienen también, los participantes extranjeros, o sea, que son diferentes atenciones con diferentes personalidades, una cantidad enorme que genera un volumen de trabajo intensísimo, es una presión de trabajo muy fuerte. Y sobre todo porque yo estoy contentísima con el equipo de trabajo que siempre está conmigo, el comité organizador del Congreso, que te decía que se constituye por estos profesores porque se lo han aprendido tan bien, pero también que este año yo, después de 2 meses de trabajo, no pude hacer el Congreso, ellos estuvieron ahí y lo sacaron perfectamente. Bueno, aprendieron de la profesora, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Gente que viene a trabajar con muchas ganas y muy buena voluntad y realmente es uno de los proyectos que me gusta muchísimo porque hay gente que repite y hay familia, hay congresistas que son familias. Que bueno, tú también me has confesado que eres muy inquieta, que no te gusta estar en un solo lado, que te mueves de un lado para otro, pero ¿cómo tienes tiempo para todo? O sea, para hacer la cantidad de cosas que tú haces. Sí, a ver, es un poco organizarse con las cosas que uno quiere realizar y generalmente estoy con un paso adelante, previendo desde el día anterior las cosas que están pendientes, lo que me queda, porque sobre todas las cosas me gusta que las personas que están implicadas en cosas que debo hacer se sientan bien. Y entonces es eso, previéndolo todo, tratando la manera, las mujeres somos artistas en eso. Es verdad. Las mujeres no somos monovolumen, por el contrario somos estéreo. Ahí le ganamos a los hombres. Exactamente. Y que nadie nos diga nada ahora ni nos miren así con los ojitos porque aquí hay más hombres que mujeres. Pero es así, es la verdad. Es verdad. Funcionamos en estéreo. Así mismo. Pero bueno, sobre tu oficio como especialista en la casa, ¿qué se siente cuando investigas, cuando estudias, cuando consolidas un proyecto, cuando lo ves crecer con éxito? ¿Qué se siente? Ay, es una felicidad, cómo no. Sí, ya te decía que para mí el orgullo grande de uno de esos proyectos que es ese de ver, por ejemplo, cuando paso por un lugar y encuentro a personas que han logrado una estrategia de supervivencia, concretarla a partir de lo que pudimos hacer por ellos, para mí es una felicidad. Ver graduarse un estudiante de la universidad que quiso hacerse, que quiso terminar, quiso hacerse diplomante, o la maestría, y tú los ves sufriendo, pasando muchísimo trabajo, y al final el día que discuten,
ver que lo logró y la felicidad que se siente es una felicidad para mí. Y ver niños, por ejemplo, de un proyecto importantísimo que me encanta, que es el de los niños, es que estuvieron conmigo por años, que tengo fotos preciosas en el centro de cuando actuaban y hacían cosas muy lindas cuando pequeños, y de pronto paso por una calle, es un adolescente el que me llama, profe Babi, viene y me abraza y yo lo tengo que mirar bien para identificarlo. Eso me llena de felicidad. Y ahí no piensas en la edad. No, sabes que estoy muy feliz. Porque a mí me pasa. Sí, no, digo yo, ay, pero ¿cuántos años yo tengo ya? Ahí te das cuenta que los años pasan. Así pero mismo. no sé por qué, pero yo me siento Pero tan bien en mi edad. O sea, cuando- yo siento No, que y que uno además, ha llegado a esta edad logrando tantas cosas. claro, y además qué cuando uno hace feliz. lo que le gusta, Sí, no sí, tiene sí, absolutamente cómo no. nada que Por ver el la edad con contrario, eso. por el contrario, yo no cambio los años para atrás, no cambio. Qué bueno. Para adelante. Sí, señor. Bueno, precisamente uno de los proyectos que te viene ocupando desde hace ya varios años y que evidencia solidez a partir de su trascendencia y que además nosotros le hemos dedicado tiempo también en diferentes espacios del programa, y el siguiente trabajo así lo confirma, así que vamos a verlo. Bueno, estamos teniendo hoy bastantes dificultades técnicas con los materiales que tenemos y bueno, es pesaroso, ¿verdad? Porque realmente son cosas que hemos preparado con muchísimo amor y estábamos hablando exactamente de este proyecto, que bueno, es el material que les habíamos propuesto, que es un proyecto de la comunidad de personas con albinismo, piel de coral, un empeño que tiene entre sus protagonistas esenciales a una gran amiga tuya que está aquí hoy con nosotros y que yo quisiera por favor que entrara. Bienvenida Iliana, venga para acá, vamos a recibirla. Y bueno, pues buenas, ustedes me avisan en el momentico en el que el material ya esté listo para poderlo proponer, y si no, pues bueno, seguimos conversando entonces con Iliana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación. Yo sé que ustedes atesoran una bella historia de amistad. Vamos entonces a repasar memorias de qué manera nació y se forjó esa amistad. A ver, Iliana. Bueno, esa amistad nace precisamente, como Babi comentaba ahorita, cuando comienza la universalización de la enseñanza en nuestra provincia. Nos localizan como sociólogas, que éramos bichos raros. Somos pocos los sociólogos existentes, es decir, bueno, ya después se formaron con nosotros unos cuantos alumnos que tenemos por ahí, pero bueno, ha sido como nos conocimos cuando comenzó la universalización, un poco que a capacitar a aquellas personas que se habían dispuesto a trabajar como profesores con esas carreras que se habían formado y eran desconocidas para muchos. Ahí nos conocemos, nos une la sociología por la formación, un apellido que nosotros pensamos que tiene que haber algún parentesco también. ¿Sí? No pudimos hacerle el estudio del pupo ese. Y casi siempre nos presentamos como primas o algo así. La gente nos dice, ¿ustedes son familia? Bueno, ya somos familia. Sí, claro. Por elección ya somos Efectivamente, familia. y además por el trabajo que han hecho cómo no. juntos. Y las experiencias con piel de coral, ¿por qué no nos hablan de eso? Ya, bueno, piel de coral, Babi, bueno, a mí la amistad que nos une, sabía que era un sueño que siempre tuve, algo en lo que muchas veces en la vida regresaba, retornaba en estudios, investigaciones, porque es algo que me ha apasionado desde muchos años, una historia desde niña que me acompaña, y entonces, bueno, Babi, sabiéndolo, supo que nos habíamos reencontrado un grupo de aquellas personas de la primera vez, y bueno, ella nos hace realidad el sueño de entrar con piel de coral por la Casa Ibero en uno de sus proyectos, en la especialidad en la que ella trabaja dentro de la casa. ¿Qué tiempo tiene ya piel de coral? Así que Ya tenemos cumplimos 3 años. años Ahora vamos a ahora, el cumplir 15 de marzo. Está Sí. jovencito, pero mira que Sí. se han hecho Es una un cantidad 3 años de bebé. constituida oficialmente, Sí. porque Ajá. el trabajo de ILI fue de muchos años, junto con un grupo de personas albinas que intentaron, entraban por diferentes vías, y aunque no se piense que es posible, sí, o sea, la discriminación es inconstante, es fuerte para las personas albinas, y no habían encontrado un espacio que los aceptara, que los recibiera, y eso fue lo que logramos hacer en la Casa Iberoamérica. Ay. 3 años oficialmente ya. Qué vamos. bueno, sí, nosotros en varias oportunidades hemos tenido la posibilidad de hacer programas y de incluso conversar acerca de este proyecto de piel de coral, de todo lo que ha significado, de todo el trabajo que ha conllevado también a tantos especialistas, a tantos investigadores, a llevarlo a efecto, y ha sido algo muy pero que muy bonito, y cada vez que nos encontramos con esas personas, bueno, pues disfrutamos muchísimo el encuentro. Yo quisiera, por favor, yo quisiera que este material ahora lo pudiéramos poner. Vamos a hacer todo lo posible por hacerlo. Nos vamos con el material de la televisora mexicana, que interioriza en algunas situaciones que viven las personas con albinismo, no solo aquí en Cuba. Así que vamos a verlo ahora.
Jorge tiene albinismo, así nació. Su piel es muy blanca, su cabello y las pestañas son blancos. Él dice que tener albinismo no es igual en cualquier país. En Europa suelen pasar desapercibidos. En África su vida corre peligro porque los matan, los desmiembran para hacer rituales. Y en Latinoamérica suelen ser objeto de burlas, fetiche o pensamiento mágico. Ser una persona con esta condición es enfrentarse a nacer, digamos, en Latinoamérica, donde todos tienen un tono de piel distinto al de nosotros, donde nosotros sobresalimos simplemente por nacer sin pigmento, hace que seamos vistos a distancia en todo momento. El enfrentarse a críticas, a burlas, a malos comentarios. Una de cada 10,000 personas nace con albinismo en todo el mundo. En esta condición la persona no produce melanina, que es el pigmento que le da color a la piel, el cabello, los ojos y protege de los rayos ultravioleta. El albinismo no es una enfermedad. En cualquier familia puede nacer un miembro con albinismo. Las probabilidades dependen de que ambos padres tengan el gen. Existen varios tipos de albinismo, por ello los signos y síntomas varían en cada persona con albinismo, pero en general no tener melanina los hace propensos a sufrir quemaduras en la piel, cáncer de piel y trastornos oculares. Más bien es una falla, una alteración de un gen que se llama TYR y que existen dos tipos de albinismo. Uno que afecta la coloración del iris, de ahí le llamamos tirosinasa positivo, y unos que no involucran a la coloración del iris, es decir, sí está relacionado con el sistema nervioso central. Durante la formación del embrión existen muchas fallas, se le llaman tasa de mutación. Existen muchas mutaciones, pero la mayoría no trascienden. El albinismo es una condición poco conocida, por eso Jorge Rodríguez decidió formar hace 7 años la que es la única fundación en México de personas albinas. El propósito, brindar información, facilitar el acceso a la atención especializada y combatir el estigma. Hemos atendido personas de comunidades indígenas, también adultos mayores, también niños en situación de abandono, niños adolescentes en complicaciones escolares, mujeres víctimas de violencia. Y bueno, también quiero resaltar este punto que para la mujer el tener albinismo es un factor más para ser víctima de violencia. Bueno, son muchísimos los puntos en común, ¿no? que nos está hablando ese profesor mexicano con quien ustedes también han tenido relación. Me estaban comentando, Iliana, sí. Y que está deseoso de venir a Cuba. Sí, como no. Él se estuvo planificando el año pasado que queríamos hacer una conferencia internacional y estábamos en eso hablando. Pero bueno, también un poco que similares los nombres de las comunidades mexicanas y cubanas. Ellos piel de luna, nosotros piel de coral. Así mismo, hasta en eso, ¿verdad? Hay similitudes. Sí, bueno, hay una interrogante que muchas personas se hacen y que tienen que ver con todas esas cosas y esos mitos que hay relacionados con el albinismo. ¿Es cierto que las personas con albinismo suelen ser más discriminadas que las personas con raza negra? Sí, como no. Mucho. ¿Sí? Sí, mucho. Nosotros decimos que, bueno, en nuestro país los prejuicios están más bien hasta lo verbal, no llegan a ser golpeados, pero bueno, sabemos que hay muchos lugares en el mundo donde sí llegan hasta hacer la discriminación, hasta ser considerados las personas unas como muy malvados y entonces otras como amuletos y partes de su cuerpo son vendidas y demás. En nuestro país, bueno, pues es más bien verbal, pero que hace daño también, le hace mucho daño a la persona, fundamentalmente en las primeras etapas, desde el niño, la adolescencia, y bueno, ya después pues están las incomprensiones en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, que afectan mucho a la persona, duele mucho haber padecido los prejuicios que existen en la sociedad, que como decimos siempre también, como son una construcción social, son muy difíciles de erradicar, porque es más bien los estereotipos que las personas se hacen, que son malos, que son brutos, que si se casa un negro con un blanco van a ser un albino, es decir, que hay un grupo de... Incluso hoy podríamos decirle una anécdota de una joven
que acaba de parir una albina, una persona con la condición de albinismo, y lo primero que me dice cuando le digo que me enseñe una foto de la bebé, me dice, no es albina. Y entonces a ella misma le digo, efectivamente, a ella misma le digo, no, pero si es albina, dice, no, como usted dice, no pasa nada. No pasa nada, pero bueno, sí existe, está sentado en la mente de las personas el prejuicio. Y entonces, bueno, eso hace mucho daño, lacera mucho a las personas que lo padecen. Y bueno, esa es la lucha nuestra. Claro, y porque no hablamos entonces de logros que se ha alcanzado con este proyecto y con Piel de Coral. Babi. Uno de los primeros más importantes para nuestra comunidad fue cuando desde el principio se estableció, y a partir de la coordinación de Ileana, que proviene de salud, el establecer una consulta especializada para que estas personas pudieran asistir y fueran atendidas por una consulta integral con varios especialistas, fundamentalmente oftalmología, dermatología, psicología, para trabajar esos 3 fenómenos que los afectan fundamentalmente, que son la piel, por supuesto la vista, y desde la psicología el tema de los prejuicios sociales. Una de las anécdotas que tenemos cerquita es la misma presidenta de nuestra comunidad, Yané Fernández, que Yané nos está diciendo que ella monta en una guagua y ella es el último asiento que se llena, o sea, cosas que las personas las viven, que las sienten. En más de una reunión en la que tuvimos ahí, también estuvo otra miembro de la comunidad que mencionaba en el tema del empleo, donde era horarios en los que no deben estar al sol, y entonces hay una incomprensión por parte de... Nosotros hemos logrado hacer intervenciones también, incluso en escuelas, donde ha habido un caso de un niño en el que tuvimos dificultades, donde no podía sostener la estancia en la misma escuela a partir de precisamente las dificultades visuales que tenía. Entonces, hemos ido y hemos logrado por lo menos que se haya tenido un conocimiento previo sobre lo que está ocurriendo con ellos. En los empleos también hemos tenido intervenciones y ya de alguna manera hay más personas que están viendo la situación que existe y cómo manejarla de una manera diferente, porque yo estoy convencida que a partir de que nosotras iniciamos la comunidad, y es uno de los logros importantes que yo siento, porque primero hay que visibilizar para que la gente se sensibilice, porque antes no es posible. Ya las personas, a partir de que hicimos la comunidad, que le hemos dado promoción, que ustedes nos han ayudado tanto desde los programas de la radio y la televisión en promocionarlo, ya las personas ven a los albinos. Antes los albinos pasaban por su lado y muchas personas no los veían, ya ahora los notan más, ya cuando lo ven se acuerdan de la comunidad y ya son más visibles y ya su situación es más visible en los lugares y los espacios donde se llega. Hemos logrado con la comunidad también establecer núcleos activos en diferentes provincias, y tenemos en 3 provincias específicas, si se han creado núcleos de la comunidad como tal, filiales de la comunidad. Entonces, o sea que como reto o como proyecto para se ha futuros años, quizás para este año, seguir extendiendo. Sí, seguirlo extendiendo, porque nosotros comenzamos, eran apenas 48 y realmente hoy estamos llegando casi a los 1000 identificadas personas albinas, pero los 1000 miembros de la comunidad que están personas albinas y no albinas, que son colaboradores. Más personas quieren colaborar y apoyar la comunidad, que ya eso es una ganancia enorme, porque mientras más personas estén en función de ello, más ayuda pueden tener estas personas. Y que muchas de estas personas también se acerquen ellos mismos, o sea, porque hay muchos albinos que no se han acercado todavía a la comunidad, y que es algo muy bueno que se sigan atrayendo, porque así crece más y es como tú dices, claro, o sea, una mayor fuerza. Llegamos a más personas. Y llegan a más personas. Para poder ayudar. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado hoy con nosotros en el programa. Hemos aprendido mucho, porque aun cuando hablamos bastante de estos temas en diferentes espacios, como bien tú dices, Babi, siempre uno aprende, y además siempre, cada vez que tenemos este tipo de conversación, hay muchas personas del lado de allá que también están aprendiendo junto a nosotros. Muchísimas gracias, Ileana, gracias, Babi, por estar con nosotros, y bueno, pues en los finales lo prometido, el regalo para ti, imagino que a Ileana también le guste, como buena amiga tuya, a Maná. La semana que viene nos volveremos a encontrar siempre los martes a las 4:30, porque aquí tenemos tiempo para todo. Nos vamos con Maná, gracias. Tiempo para todo.